Buen día. En esta ocasión vamos a ver el primer tema de conceptos básicos, geometría y trigonometría, manual del alumno. Empezamos en la página 14, están los conceptos básicos y vamos a comenzar con el tema 1.1, concepto y notación de plano, punto, recta y segmento de recta. Bien, aquí vamos a remarcar esta definición. ¿Qué es un punto? En geometría se utiliza para indicar posición. La representación del punto es una pequeña marca circular que se debe entender que no tiene dimensiones, es decir, que no se puede medir. Para identificar o denotar un punto se emplean letras mayúsculas. La siguiente figura muestra 3 puntos, el A, P y el N. Bueno, esto es la definición de punto. Bien, recta. La recta es un conjunto sucesivo de puntos que se extienden infinitamente en ambos sentidos. Tiene una sola dimensión, es decir, una longitud. Para nombrar o denotar una recta se utilizan 2 puntos cualesquiera que pertenezcan a ella, con una flecha de doble punta sobre ellos o bien una letra minúscula, como se denota a continuación. Aquí tenemos la recta que va de A hacia B, con 2 puntos son los necesarios para trazar una recta. Siempre hay que ponerle aquí flechitas que indican su extensión. También lo podemos denotar con una letra minúscula. En esta ocasión vamos a ver puros conceptos. Nos vamos a lo que es la partición de una recta. Bueno, una recta la podemos dividir o partir. Y el primero sería un segmento, es una porción. Si sobre una recta se denota la porción comprendida entre 2 de sus puntos, incluyendo esos puntos, lo vamos a llamar segmento, es decir, un cachito de una recta. De manera práctica, nosotros utilizamos segmentos de rectas, porque físicamente, pues no podemos hacer cosas que tengan una dimensión, una longitud infinita. Entonces, nosotros manejamos más en la vida práctica segmentos de rectas. Si consideramos un punto que divide a cualquier recta, entonces esta se divide en 2 porciones o 2 partes. La porción que contiene al punto de división se le denomina rayo, mientras que la parte que no contiene al punto se le llama semirrecta. Es decir, este dibujito está rayo que va de C a D. Esta es la parte, una de las partes de la recta. Y la otra parte no contendría el punto C. Es decir, quedaría aquí un huequito. Entonces, a la parte que se queda el punto se le llama rayo. Es importante que remarquemos y sepamos la diferencia entre un rayo y una semirrecta. La otra mitad va a ser semirrecta porque es la otra mitad de la recta. Sin embargo, esta no debe contener el punto. Quiere decir que aquí está un huequito. ¿Ok? Está vacío. El punto P no pertenece a la semirrecta. Y bueno, el segmento de recta pues está limitado, ¿no? Es un cachito de la recta. Empieza en el punto A y termina en el punto B, considerando que estos 2 puntos finales, A y B, el principio y el final, sí son parte de ella. ¿Okay? Un ejemplo práctico es las durmientes de madera de la vía ilustran puros segmentos de recta. Estos cachitos, ¿verdad? Son segmentos de recta. Bueno, la siguiente definición corresponde al plano. Si una recta se traslada en una dirección distinta a la que se extiende en ambos sentidos, barrerá una superficie. Dicha superficie se conoce como plano. Un plano tiene 2 dimensiones de longitud, o le llamamos base y altura, mejor conocidas. Un plano en matemáticas se imagina como una extensión ilimitada, es decir, este es un segmento, una porción de un plano. La mesa de vidrio, la cubierta de un escritorio dan la idea de lo que es un plano, o más correctamente sería una porción de un plano. Un plano se representa geométricamente por la figura de 4 lados y una letra mayúscula. La siguiente figura representa el plano P.
también se puede nombrar utilizando 3 puntos que pertenezcan al plano. Por ejemplo, ABC. ABC. Bueno, prácticamente o en la práctica nosotros utilizamos una porción de un plano. ¿Okay? Un pizarrón, la parte plana esta morada de la mesa de billar es otro ejemplo. Bueno, todos los objetos geométricos se pueden considerar compuestos de puntos, rectas y planos. Por ejemplo, los ángulos están formados por rayos, los cuales son, como ya sabes, porciones de recta que quedan en un mismo plano. Por ejemplo, el ángulo es la abertura comprendida entre dos rayos que tienen un origen común. Uno es uno de sus lados, pero es un rayo, y este es el otro de sus lados, otro rayo. Pero aquí están empalmados esos dos puntos. A este punto se le llama origen y se le conoce como vértice, es el vértice del ángulo. Y a los rayos, pues son sus lados. Por lo general, la medición de un ángulo se da en contra de las manecillas del reloj. Hay diferentes formas de medirlo, diferentes unidades, pero aquí sería nuestra flechita dirigida en este sentido. Abre aquí y termina acá. No importa si lo medimos aquí, cercano al vértice o lejano al vértice, el ángulo es el mismo. ¿Okay? Si aquí mide 30, aquí mide 30, aquí mide 30. El ángulo, este segmento o esta flechita no mide lo mismo, ¿verdad? Pero si medimos la abertura, los grados que tiene, si medimos en grados, sería la misma abertura. Okay. La notación de los ángulos. Para representar que es un ángulo ocupamos este símbolo. Puede ser con una letra mayúscula en el vértice, con un número o con la composición de sus... aquí está mal escrito, tomen nota. Debe de ser B o A, si se refiere a este, porque este sería el sentido en contra de las manecillas del reloj. En medio quedaría el vértice. Entonces, el que está marcado aquí, este se llama B, O y A. El que dice aquí es el contrario. Es el que empieza en A, tiene su vértice en O y finaliza en B. Es decir, este de acá afuera. Por eso la convencionalidad es empezamos en el primero y vamos en dirección a las manecillas del reloj. Este sería el A o B. Y este sería el B o A, pues el que empieza en B tiene su vértice en O y termina en A. Muy bien, aquí están ejemplos donde podemos ver ángulos. Después de esta explicación, pausa el video y contesta estas proposiciones como falsos o verdaderos. Continúa con el video para ver si lo hiciste de manera correcta. Muy bien, estas son las respuestas. Vamos a analizarlas cada una de ellas. La primera nos indica que la recta está formada por un número infinito de puntos. Esto es verdadero. ¿Okay? La magnitud de un ángulo depende de la longitud de sus lados. Claramente esto es falso porque puedo tener aquí un ángulo que mida lo mismo que este otro ángulo y no tiene nada que ver. Este es igual a este y las longitudes son distintas. La abertura del ángulo es solamente eso, la abertura. La 3 dice, un rayo y una semirrecta son el mismo objeto geométrico. Vimos que no, un rayo tiene un punto inicial y no hay punto final. En la semirrecta hay un punto inicial y un punto final. No, perdón, la semirrecta no tiene contenido el punto inicial, okay, y tampoco hay punto final. El segmento tiene mayor longitud que un rayo, también es falso porque un segmento está limitado, es finito, mientras que un rayo pues es infinito, como lo vimos aquí en el número 3. El 4,
Un segmento tiene mayor longitud que un rayo. Ah, bueno, lo acabo de mencionar. 5. Por 2 puntos solo puede trazarse una recta. Así es. Mínimo necesito 2 puntos fijos y solamente puedo trazar una recta. Es decir, no puedo trazar una distinta a la ya trazada originalmente. ¿La recta y el plano están formados por 2 puntos? No. En el plano necesito mínimo 3 puntos. Obviamente esos 3 puntos no deben de estar alineados, deben de salirse. Uno debe de estar desalineado para que empiece a formar todo este plano. Por 4 puntos cualquiera solo puede trazarse un plano. Bueno, como aquí lo mencionamos, mínimo necesitamos 3. Si tengo yo un cuarto, pues también formo otro plano. Si 2 rectas se cruzan, forman 2 ángulos. Bueno, supongamos que no son paralelas, entonces se cruzan, van a formar 1, 2, 3, 4 ángulos. Finalmente, la intersección de 2 planos es un punto. Bueno, eso es mentira, porque si yo tengo aquí un plano, tengo todo y lo junto con otro plano, vamos a suponer este otro, vamos a ver que está como por la parte de atrás, ahí se están juntando, y lo que estoy formando, lo que se junta entre ellos dos, pues es esta parte, sería una recta, no un punto. ¿Okay? Esta es la parte que está en común. Por lo tanto, es falsa. Continuemos ahora con los ejercicios de práctica en CAD y veamos qué es lo que nos solicita. Bien, el primer ejercicio es un repaso de rectas, segmentos de recta y rayos. Bueno, para tener validada este ejercicio, lo que vamos a hacer es contestar de forma interactiva esta explicación. Aquí nos vuelve a decir una recta, cómo está formada, un segmento de recta, lo que es un rayo. Puedes ver el video que te sugieren aquí y interactivamente vamos a contestar estas preguntas. ¿Okay? Hay que contestarlas de manera correcta. Es decir, si te equivocas, tienes la oportunidad de volver a contestarlas para que se te marque la actividad como realizada. ¿Cuál de los siguientes diagramas muestra un rayo verde punteado? Considera toda la estructura punteada de color verde en cada diagrama. Entonces, nos pide un rayo que sea de color verde punteado. Si vemos no es un rayo, es una recta porque se extiende en los dos extremos. Este es un segmento de recta porque tiene un principio y un final. Este es un segmento y sí corresponde a las características de ser un rayo, ¿verdad? Empieza en un punto, lo contiene, pero no tiene final. Entonces, esta sería mi respuesta. Le damos en comprobar y me da la siguiente pregunta. ¿Okay? En son 3. Acá en la parte superior me está dando 3 puntitos y los debo de tener en verde. ¿Qué es la parte punteada verde en el siguiente diagrama? Entonces, aquí en este diagrama, ¿a qué corresponde? ¿A un rayo, a una recta, a un segmento de recta? Efectivamente, es un segmento. Comprobamos y me voy a la siguiente pregunta. Aquí me lo está marcando como correcto. Si lo tuviera mal, me lo pondría en rojo. Y finalmente me pregunta cuál de las siguientes rectas aparecen en el siguiente diagrama. La recta BC, es decir, la que pasa por los puntos B y C, la DE o la BD. Aquí vemos el diagrama y solamente identificamos una recta, ¿verdad? Que es esta. AD no es una recta porque es un rayo. Y la única recta es la que identificamos de D a E, que es esta parte.
Comprobamos, no lo marque en verde. Y pues hemos aprobado esta parte. Si hubiésemos tenido una respuesta incorrecta, lo que hacemos es volver a hacer este ejercicio. Si quieres más problemas porque te parecen insuficientes, pues da aquí y haz este ejercicio de práctica. Bueno, lo que sigue, bueno, continuamos y nos pide, el siguiente tema es conjunto de práctica 2, dibuja rectas, segmentos de recta y rayos. Aquí el problema me dice que arrastra las líneas de manera que pasen por los puntos A y D y la otra que pase por los puntos B y C. Entonces, voy a arrastrar las líneas de manera que pasen por los puntos A y D. Ah, pero aquí me estoy confundida. A y D, ¿dónde está? A y D. Y el otro es B y C. Ya me traje esto. B y C. Estas son rectas, pues cada una tiene 0 puntos extremos, un punto extremo o 2 puntos extremos. Pues sería 0. Las rectas no hay puntos extremos y continúan indefinidamente en dos direcciones. Es decir, dos direcciones, la de aquí hacia abajo y la de ahí hacia arriba. Está por abajo de la izquierda y por arriba de la derecha. Comprobamos y está marcado de manera correcta. Si lo tuviésemos mal, nos va a dar una explicación y tenemos que volver a hacer este ejercicio de manera correcta. ¿Okay? Si queremos hacer más ejercicios, le damos en esta parte. Si no, con que completemos los 3 que aquí nos está indicando. Cuando terminemos esta parte, se nos va a marcar como verde en nuestra asignación de tarea. Este es el otro ejercicio. El tema es identifica puntos, rectas, segmentos de rectas, rayos y ángulos. ¿Cuál de estos es un rayo? Tengo que seleccionar, pues sabemos que esta no, esta es una recta, esto es un punto y bueno, esta es la opción correcta. Si no fuese ninguna, pues aquí le marco en ninguna de las anteriores. Aquí me está marcando 7 problemas. Tengo que hacer los 7 problemas correctamente para obtener un 100. Cuando yo no realizo los 7 correctos, me marca una calificación menor a 100 y tengo que volver a hacer el ejercicio hasta completar mi 100%. ¿Cuál término describe esta figura? Okay. Vemos, escoge una respuesta, es un ángulo, una recta, un segmento de recta, es un punto, un rayo o ninguna de las anteriores. Bueno, la que mejor la describe es un ángulo, ya que tiene, el ángulo está formado por 2 rayos, es la abertura y quedaría corto si yo la describiera como una recta, porque no hay ni una recta. Hay segmentos de recta, pero mejor se acomoda a un ángulo. ¿Cuál de estos es una recta? Bueno, aquí buscamos lo que sea una recta y la identificamos como esta parte. ¿Cuál término describe esta figura? ¿Es un ángulo, una recta, un segmento de recta, un punto, un rayo o ninguna de las anteriores? Pues no es un rayo, no es un punto, no es un segmento de recta, ni un ángulo. Entonces le ponemos ninguna de las anteriores. ¿Cuál de estos es un punto? Ok, identificamos cuál tiene la característica de un punto, lo localizamos y esa sería nuestra respuesta. Bueno, así finalizamos nuestra serie de 7 preguntas.
les repito, si no tenemos nuestras 7 preguntas, cuando finalicemos nos va a marcar un porcentaje menor a 100 y tenemos que volver a hacer el ejercicio. Es todo. Gracias.